Altera Vox, literatura y reflexión. El suelo era pobre y más pobre aún la esperanza. Así podría resumirse La atmósfera que envuelve el camino del tabaco, una novela de Erskine Caldwell, escrita en 1932, enmarcada dentro del realismo social en la literatura estadounidense. Nos situamos en el sur profundo de Estados Unidos, en la Georgia rural de los años 30, una tierra arrasada no solo por la Gran Depresión, sino por una pobreza estructural que viene de mucho antes. Aquí, la novela denuncia la pobreza y la desigualdad, y como la miseria no es un accidente histórico, sino una herencia, una condena ancestral que convierte a la tierra en símbolo de abandono y a sus habitantes en sombras de sí mismos. El autor, a través de sus personajes, denuncia las profundas desigualdades, prejuicios raciales y sobre todo la hipocresía de las gentes de bien y el racismo latente en la sociedad. Ante las fuerzas económico-sociales que rodean a los personajes, estos no tienen el poder para cambiar su destino y se ven atrapados en un ciclo de miseria y desesperación. La ausencia de un estado de bienestar los empujan a un ciclo de miseria, decadencia y desesperanza, por la que transitan hacia estados de embrutecimiento y degradación tanto moral como física. Desde lo sociológico, Pierre Bourdieu hablaría de una forma de habitus, marcado por la precariedad, donde las aspiraciones son amputadas desde la cuna. La pobreza se convierte así en una cárcel invisible. Se vive sin opciones, sin palabras para imaginar otra vida. Y cuando el lenguaje se agota, también lo hace la resistencia. La familia Lester no es una familia en el sentido emocional. Es una agrupación de individuos unidos por la escasez. Padre, madre, hijos, todos atrapados en una rutina donde el día comienza con hambre y termina con resignación. No hay discursos, no hay sueños, solo cuerpos que se arrastran entre las ruinas del algodón y el tabaco. Desde la psicología, esta dinámica revela un estado de indefensión aprendida. Martin Seligman acuñó ese concepto para describir cómo, cuando las personas enfrentan reiteradas situaciones dolorosas, sin control sobre ellas, dejan de intentar cambiar su destino. En los Lester, eso se traduce en pasividad extrema, pero también en estallidos de violencia o deseo impulsivo que no llegan a nada. Los Lester ya han perdido la esperanza en un futuro mejor, resignándose a su destino y a la falta de oportunidades. Estas actitudes pesimistas terminan afectando sus autoestimas, tanto como sus capacidades en la toma de decisiones, cerrando en ellos un círculo perverso de impotencia y pasividad. Pasividad con la que aceptan su destino y la dificultad para cuestionar la estructura social que los oprime. No hay futuro, ni siquiera como ilusión. La familia es el espejo más brutal de una sociedad que ha dejado de ver a los pobres como humanos. La figura femenina, encarnada en Ellie Mae y Ada, aparece atravesada por la pobreza en su forma más cruel, el cuerpo como única moneda posible. No hay erotismo ni ternura, solo cansancio y necesidad. El cuerpo femenino es usado, juzgado, olvidado, y sin embargo sigue en pie, como única afirmación vital en medio del derrumbe. Judith Butler hablaría aquí de la performatividad del género, en un espacio donde la mujer no es sujeto, sino función. La función de satisfacer, de callar, de reproducir la miseria. Lo femenino no es lo delicado, sino lo abandonado, lo que persiste en la intemperie. La mujer es deseo y desdicha en una sola figura. A veces es madre, otras hija, otras amante resignada, pero siempre sin agencia real, ya que no tiene el poder efectivo para tomar decisiones o controlar el curso de los acontecimientos. Aunque se tenga la posibilidad de actuar, no se tiene el verdadero control, apenas un reflejo más de la desesperanza, una flor en el barro que nadie mira. Una de las imágenes más potentes del relato es la del carro desvencijado, tirado por un burro flaco y agotado.
es más que una postal de miseria rural. Es una alegoría del hombre. El burro representa la terquedad del sobreviviente, el instinto que persiste aún cuando todo se ha perdido. El carro, en cambio, simboliza la carga absurda del pasado, de los mandatos sociales y económicos que arrastran a estos seres hacia la nada. En clave filosófica, podemos leer esta escena desde el absurdo camusiano, la existencia vacía de sentido, donde la única heroicidad posible es seguir tirando del carro. Pero aquí no hay rebelión, como en Sísifo, solo rutina, y eso es aún más trágico. También podríamos invocar a Zygmunt Bauman y su noción de vidas desperdiciadas, aquellas que el sistema no necesita, que no produce ni consume, y por tanto son invisibles. El burro es el emblema de esas vidas, y el carro, la historia que nadie quiere contar. El cierre del relato nos devuelve a la casa, ahora vacía, sumida en el silencio. Una mecedora solitaria, el eco de pasos que ya no están, y un atardecer que parece eterno. No hay redención, ni moraleja, solo la constatación de que, para ciertos sectores sociales, vivir ha sido siempre perder. Desde la sociología crítica, autores como Loic Wakuan han señalado cómo la pobreza extrema genera no solo exclusión económica, sino una forma de segregación moral. Estos sujetos dejan de existir incluso para el relato nacional. No hay memoria para ellos, ni historia, ni justicia. El camino del tabaco no busca explicar nada. Su función no es moralizante, sino testimonial. Muestra lo que duele ver, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Pone en escena a los que no tienen escena. Da voz, aunque rota, a quienes el mundo ha dejado al borde del camino. La novela acentúa la importancia de la conciencia social y la necesidad de abordar las causas que generan la degradación humana y la violencia, en estructuras sociales que anteponen el lucro por sobre lo social. Los personajes sufren la violencia tanto física como psicológica, de la pobreza y la marginalización, afectando la salud mental, la deshumanización, la pérdida de dignidad y la degradación humana. Es un tema central que revela las consecuencias de la pobreza y la falta de oportunidades. Situaciones como las que hoy en día viven grandes sectores de trabajadores en continentes como Sudamérica y África. Definitivamente, El camino del tabaco nos pone sobre el tapete las consecuencias psicológicas de la marginalización, mostrando cómo la dependencia y la pobreza afectan la salud mental de los individuos y favorecen la manipulación. En ese polvo, en esa mecedora vacía, en ese silencio de la casa que ya no espera a nadie, está contenida una verdad incómoda. Hay vidas que nacen fuera del mapa, y lo trágico no es que fracasen, sino que nunca fueron tenidas en cuenta. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.